Las imágenes de Purkinje son reflejos de la luz, especialmente la luz infrarroja, o también reflejo de objetos que pueden verse sobre diversas estructuras anatómicas oculares. Estas imágenes llevan el nombre del anatomista checo Jan Evangelista Purkinje. Unos años más tarde, también fueron estudiadas por el médico francés Louis-Joseph Sanson, por lo que reciben también el nombre de imágenes de Purkinje-Sanson. La primera imagen de Purkinje es el reflejo de la superficie externa de la córnea. La segunda imagen es el reflejo de la superficie interna de la córnea. La tercera imagen es el reflejo de la superficie anterior del cristalino. Y la cuarta imagen de Purkinje es el reflejo de la superficie posterior del cristalino. A diferencia de las otras tres, la cuarta imagen de Purkinje es una imagen invertida. Estas imágenes pueden utilizarse para evaluar las curvaturas y la separación de las superficies oculares. La luz que se refleja en las superficies anterior y posterior del cristalino puede, a su vez, reflejarse en el ojo desde la superficie posterior de la córnea. De esta manera, la tercera y la cuarta imágenes de Purkinje pueden ser visibles desde el interior del propio ojo. La primera imagen de Purkinje, el reflejo de la córnea, se conoce generalmente como destello. Es la imagen más brillante de las cuatro. La primera y la segunda imagen de Purkinje están casi completamente superpuestas, por lo que normalmente solo se utiliza la primera imagen de Purkinje para detectar la fijación del ojo, ya que es más brillante. La tercera imagen de Purkinje es más grande que las demás. Las diferencias de tamaño se deben a que la curvatura del cristalino es mayor en la parte anterior que en la parte posterior. La primera y la cuarta imágenes de Purkinje son utilizadas por algunos eye trackers, rastreadores oculares, dispositivos que van a medir la posición ocular. La primera y la cuarta imagen de Purkinje se mueven de forma conjunta, exactamente a la misma distancia. Sin embargo, si el ojo gira, las dos imágenes recorren distancias diferentes y por lo tanto cambian su separación. La separación física de estas dos imágenes genera un seguimiento continuo de la posición angular del ojo o del punto en el espacio al que se dirige la mirada.